susurros. Ya está grabando, sí. No te- Veo la onda no- en ustedes, pero no en mí. Es que ahora sí. Ah, claro. Ahora estaba susurrando demasiado bajo. Era muy bajo, sí. Ah, ya, pero así me escucho a buen volumen porque Yo creo que tampoco se mueven tanto mis ondas. No sé qué está sucediendo con mis ondas. Bajas, Necesitas una base. Estás vibrando bajo. Eso mismo te iba a decir. ¿Acaso no estoy vibrando lo suficientemente alto Amiga, para la algo que no- vida? Sí, no, pero está bien. Nosotros te vamos a hacer vibrar alto. Eso, exacto. Después nosotros... En la post-edición, nadie lo notará. Exacto. Ya, mira, igual creo, ya sé que empezamos a grabar, pero igual creo que deberíamos tener una palabra de seguridad Sí. que ustedes puedan usar. Para frenarte, dices tú, ¿no? Para que onda. Yo nunca te he escuchado nada incorrecto como que... But I can't stand these nights alone, and I don't need no explanation. Bienvenidos a un nuevo episodio del Patrón de Turing. Este es el Sí. capítulo número... 20, parece, ¿no? 19, Sí, 20. no, nunca sabemos, pero 20. lo bueno es que nombramos ahora el nombre del podcast al principio. Eso Entonces ya es llevamos un como pequeño 3, avance. creo, capítulos haciendo Sí, lo mismo. es Y un estamos pequeño así, avance, on fire. sí. Ya, en este episodio estoy súper contenta porque estoy con una En amiga. esta grabación. Sí, ¿qué cosa? en esta grabación estoy muy Sí. feliz porque estoy con una amiga y además vamos a tratar un tema que a mí me interesa mucho y que yo, curiosamente, no he hablado tanto de este tema con ella. No. Entonces ahora es mi oportunidad como para Es una gran exprimirla. oportunidad. Exacto. Vamos a hablar sobre... Bueno, quizás vamos a hablar de otras cosas, pero en teoría vamos Sí, a hablar... Partamos de lo hipotético. Eso, claro. Sí. Que nos gustaría conversar de ella Exacto, sobre sí. sustentabilidad, compost, reciclaje. Y yo creo que muchas tejedoras la pueden identificar porque varias ella misma, ¿cierto?, habla en sus mismas redes sociales Claro. sobre estos temas. Así que, sin más, para no hacerle más larga la adivinanza, Eso, sí. estamos con la Bárbara Venegas, de La Sí. Muy Bárbara. Así que, hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola. Oye, me estaba aguantando reírme porque dije, no me quiero meter en la presentación. Me imaginé. En nuestra vibración. Me imaginé. Había que partir positivos. Eso, Sí. eso, po. Claro. Bueno, y algo que en realidad antes de que quiero confesarte, porque nunca te lo he dicho, Partimos. yo partiendo tenso. Acordémonos de la grabación. No, pero es Ya. como, es bueno, porque en un live que hizo, o no sé, o en realidad una historia, no me acuerdo, algo que subiste a Instagram. Recuerdo que dijiste algo que a mí me hizo mucho clic y por eso quería mencionarlo al principio. Qué loco, porque yo nunca lo había pensado de esa forma. Y cuando tú estás hablando sobre compostar, sobre, bueno, reciclaje y estos temas, dijiste, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra basura. Claro. Como consigna, no esperes que alguien se haga cargo de eso. Tú tienes que hacerte cargo de la basura que generas. Y yo no lo había visto así, que loco, porque es como súper, bueno, después de la guerra son todas generales y uno piensa después que lo escuchas como, claro que tiene toda lógica, porque antes de uno meterse a lo mejor más en estos temas, uno piensa que en realidad es como... Siempre es como lo ajeno, ¿no? Que la basura es como algo que no... Casi como si fuera parte de uno. Algo que hace el resto Que lo- Que también. no quieres tener cerca. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Te recuerdas haber dicho eso? No. La verdad es que no, pero por dos razones. Primero, porque no tengo mucha buena memoria. Pero mira, me tocaste mi corazón. Ah, ¿te refieres a lo de Instagram? Sí, claro que sí. Yo pensé que te referías a que era como el problema de otros, como del planeta, así como no mío. Ah, no, claro, lo que tú dijiste. Sí, me esa acuerdo, vez, po. que fue como un llamado en el fondo, decir, Claro. como tú hazte cargo de tu basura. Es que yo voy por la vida pontificando sobre el planeta. Voy molestando a Me todo el encanta, me mundo. encanta. De hecho, soy esa señora que cuando va a la casa de algún amigo y no recicla, o sea, claramente no composta, pero si es que ni siquiera recicla, me traigo las cosas para la casa. Ya. Y le hago Claro. sentir mal, más encima. Claro. Como no te juzgo, pero me llevo tu botella. Claro. Yo en esta reunión no voy a ser parte de esa contaminación, así que me lo llevo. Claro. No, me parece súper bien. Y cuéntame un poco, quizás como para contarle a la gente, porque no sabe quizás que tú trabajas además en función de eso. ¿Desde dónde viene esto? ¿Desde
¿Desde cuándo comenzaste a aprender un poco más, a ser más consciente de ello? Ya, yo no sé, no recuerdo muy bien cuándo empecé, pero sí recuerdo que desde siempre aquí en mi casa mi mamá reciclaba. No sé cómo partió el tema. Por lo tanto, yo era chica. Lo más probable, o sea, chica me refiero, no sé, 12, 13 años más o menos. Lo más probable es que haya sido a través de uno de mis hermanos, pero siempre recuerdo que la casa se reciclaba. Y de ahí partió todo, por lo menos acá. Y después del reciclaje vino el compostaje, que eso sí vino de la mano de mi hermano. Él en algún momento, no sé, pues 19, no, un poco más, como 23, 24 años, se empezó a meter más en el compostaje, armó una vermicompostera acá en la casa y de nuevo, como que uno no se da cuenta cuando un hábito ya como que se vuelve habitual, ¿cachai? Claro, Entonces, sí. no recuerdo tampoco el momento así en el que como que uno podría decir así como que me convertí al reciclaje o al O compostaje. sea, fue súper orgánico, Sí, claro. así que no podría decir de dónde vino. Claro, y en ese tiempo, por ejemplo, yéndote más para atrás, cuando tu mamá reciclaba, igual en ese tiempo no había mucha cultura de casi nada. ¿Cómo lo hacía tu mamá? ¿Habían puntos limpios en ese tiempo? Bueno, en Santiago Claro. un poco más avanzado, me imagino, que en regiones, porque en el caso de regiones no... Aún Cero. no se ha avanzado mucho. Mira, ella empezó no por querer reciclar específicamente. Ella trabajaba en un banco y, bueno, ella es madre soltera, entonces nos tenía a nosotros tres. Y ella en un momento empezó a reciclar principalmente porque ella iba a... No recuerdo cómo se llaman los lugares, pero en el fondo es donde tú vas a vender papel o vender aluminio, cosas así. Sí. Que en realidad son casas cualquiera que hay en cualquier lado donde, no sé, un chatarrero puede que se llame, no estoy segura. Sí. Donde tú ibas con tus cosas, te las pesaban por material y te pagaban por ello. Entonces, ella como trabajaba en un banco, había mucho papel que se desperdiciaba, que iba a la basura, po. Y ella Claro. aprovechaba y antes de que se fueran a la basura, los metía al auto, se los traía para acá y no sé, pues una vez al mes o cada 2 meses iba a este lugar a venderlo. Y yo creo que de ahí partió todo. Y después de eso empezó como el reciclaje por reciclar, más que nada. Ya, perfecto. Mira, me hiciste acordar que mi mamá también hacía eso cuando éramos chicos. Trabajaba en un colegio, entonces había un montón de pruebas. Claro, listas otro lugar con harto papel. Sí. Sí, pues, sí, mira, se me había olvidado eso, que claro, que se vendían y... Sí, mira. Y después de eso, entonces, empezaba ya el reciclaje ya como clasificando los residuos. Y también, por lo menos en mi caso, tiene harto que ver con el lugar donde vivo. O sea, yo creo que hoy en día el tema del reciclaje y del compostaje es un tema súper de privilegio aún. Yo vivo en La Reina y dentro de las comunas de Santiago es una comuna que efectivamente está mucho más avanzada con el tema como de la conciencia ambiental y todo eso, porque claramente tiene muchas más lucas que otras comunas. Entonces siempre ha habido, no sé, pues puntos limpios cerca o cosas como relacionadas con la municipalidad al respecto. Hoy en día en la comuna retiran los reciclables una vez por semana, entonces para mí siempre ha sido súper accesible. Ya. Claro. Sí, porque de hecho, por ejemplo, como que ha ido evolucionando, porque me acuerdo que en los edificios donde estábamos antes tenían, no sé, pues de estos como closets de reciclaje, pero que al final tú veías y claro, tú con toda la buena intención de que lo metieran en un lugar aparte, pero tú al final sabías que todo iba para donde mismo, ¿no? Fuera como un saludo a la bandera. Eso, sí. Como que hay dispensadores de materiales, ¿cierto? Sí, y luego después, no sé, muchas veces se junta todo. Entonces tú te encargas de separar y la persona que recoge o la empresa que está encargada de sacar toda la basura, digamos, lo vuelvo a juntar, creo yo, no sé. No noto dónde está el tema. El tema en eso, y es real lo que dices tú, Pablo, el tema es que cada empresa que recibe esos reciclables tiene distintos protocolos para trabajar. Entonces, efectivamente, hay empresas que retiran todo ya separado y hay otras que juntan todo y que los llevan a unas máquinas gigantes que las máquinas se encargan de ir separando. Es como funcionan ellos. Ahora, si me preguntas a mí, opinión personal, creo que es bien poco práctico y ahí deben también perderse hartas cosas entre medio.
Sí, seguro. sobre todo que yo la verdad que ahí completamente ignorante en temas de residuos, de cómo se reciclan finalmente. Nosotros contratamos un servicio externo que nos viene a buscar los orgánicos y los inorgánicos. Y los inorgánicos nos piden clasificarlo hasta como el tipo de plástico, ¿cierto? Que no se Claro. puede eliminar cualquiera. Entonces al final... me imagino que si llegáis a tomar todo lo que votaron, clasificar eso, pues nosotros tenemos como 8 sacos para clasificar. Así, Claro. Entonces Parece me imagino la media pega si juntáis todo. Sí, po. Y también sí, están los trozos más pequeños o Además, también que los materiales, o sea, por ejemplo, no sé, el envoltorio de algo puede tener más de un material junto. Eso. Está el polipapel, hay otros que no Sí. recuerdo los nombres, pero en el fondo son mezclas que tu persona no puede separar como para tirar, para reciclar correctamente. Eso, sí. claro. Donde he notado, para sorpresa mía, porque yo, ahora que estamos en esto, he descubierto como ese mundo. Yo antes no, era para mí plástico y se acabó. Donde se ha avanzado harto, creo yo, es en los productos con envases plásticos, digamos, que todos tienen tipificación. La mayoría tienen 5, 2, 7, ¿cierto? Para ser reciclado o no. Y eso, como antes, digamos, no era imposible. Para mí solo era plástico y no era reciclable. Y yo creo que a muchas personas les pasa que tienen como el cerebro seteado para decir que es plástico y no es reciclable. Y en general se ha avanzado mucho en ese sentido. Los envases, casi todos tienen su forma de reciclado, digamos. Pero ojo, sí, porque una cosa es que un plástico tenga identificado qué tipo de plástico es, que en este caso en Chile es a través de números. Y la otra es si es que ese tipo de plástico se puede reciclar efectivamente. Son cosas Sí, diferentes porque... Sí, de hecho hay números que a nosotros no... Creo que era el 3, el 6 y el 7 que intentamos no consumir porque Que ellos no nos nos permiten, reciben. Claro. Sí, que no permiten el reciclado. De hecho, el sí. 7 ni siquiera es un tipo de plástico, es como otros plásticos. Entonces, cuando no está Eso, identificado, claro. se le toma Claro. como 7 y el 7 al final, hasta donde yo Mira. sé, porque yo tampoco, no soy experta y tampoco estoy tan al día, porque estas cosas igual siempre van avanzando, pero hasta donde yo sé, el 7 no se recicla. Hay lugares que sí lo reciben, pero yo desconozco qué es lo que hacen con el 7. Claro. Y al final, por ejemplo, en términos como de país, ¿cómo ves tú como tú has estado metida además en temas laborales con eso? Me imagino que has visto cómo ha ido evolucionando esto a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú, tanto orgánicos como inorgánicos, con la experiencia que tú hayas Bueno, visto? un poco de contexto antes de... Yo hace 2 años trabajo para una empresa pequeña que hace retiro de residuos orgánicos a domicilio, que se llama Elige Verde. Paso el aviso. Sí. En En Santiago, la gente de Santiago, lamentablemente al sector oriente solamente, y después les voy a contar por qué, pero estamos solamente ahí. Y claro, hace 2 años trabajo ahí, es la empresa de mi hermano con otros socios. Y llegué hace 2 años, así que estoy ahí aportando dentro de lo que podemos. Pero en Chile, en realidad, si me preguntas a mí, hay como un tema súper complejo, que es que Chile, por donde está ubicado y porque somos un país chico, por mucho que quizás nosotros las personas le pongamos empeño, Chile, entre comillas, es como un basurero del planeta, si te das cuenta. Lo que pasó en el desierto y otras muchas cosas que todavía no se saben así como a la luz pública, pero que pasan en Chile, ¿cachai? En el fondo es como que desalientan un poco, pero por otro lado igual hay gente que le está tomando el peso y que está probando con cosas nuevas como el compostaje, que no es fácil hacer compostaje, sobre todo en Santiago. Claro. Pero aún así se están atreviendo, así que es como esta dualidad un poco. Claro, eso se ve más, igual lo he visto yo más como en Santiago, que se está generando un poco esa cultura de aprender a hacer compost o de hacerse cargo, ¿cierto?, de los residuos orgánicos, inorgánicos también, pero en regiones otra historia, está mucho más alejado. Es que Eso, también digamos. la gente en general, no solo en Chile, sino que la gente, nosotros siempre hemos pensado que
a nosotros siempre nos han retirado la basura, no sé, pues desde la municipalidad de cada uno, y listo, ahí tú te olvidas de la basura. Ya no es tu problema. Otros se encargan de eso, entonces siempre hemos tenido la percepción de que la basura, botar basura es gratis, porque efectivamente se cobra, por ejemplo, a través de las contribuciones, pero no es como un cobro directo, Sí. no es como que, ay, tengo que pagar porque me Sí. retiren la basura. Entonces, esa percepción es súper difícil de que la gente salga de ahí, porque cuando llegan Exacto, servicios sí. como que te retiren el reciclaje o que te retiren los residuos orgánicos y que te cobren por ello, la gente, la primera reacción que tienen es, ¿por qué tengo que pagarte yo para pasarte mi basura? Exacto, sí. A eso justamente iba cuando te mencioné esto de la introducción, cuando tú dijiste que teníamos que hacernos cargo de la basura, y es justamente pensando en esa otra mentalidad, de Sí. que quiebra un poco eso. Es como darte cuenta que, en realidad sí, po. Claro que es No tu es una basura. obligación, claro. No es la basura, es tu basura. Y Claro. eso es súper difícil Como de que el asumir. tema, eso, Sí. como que el tema de, como que uno piensa que es casi como un derecho, ¿no? De Y además tampoco... adquirido así de la vida. No, y además tampoco ves las consecuencias así como en tu entorno, pues, o sea, tú no sales de tu Sí, casa y po. está asqueroso así lleno de basura tirada, pues entonces Ujú. tampoco te afecta tan Sí, directamente. po. Sí, po, Claro. sí. Sí, po. Y bueno, un tema económico, ¿cierto? Que es importante para las personas también, pero también hay un tema de hacerse cargo de lo que uno genera por una consecuencia ecológica. Entonces, como que esas dos cosas se están abriendo recién, siento yo. De que lo que yo genero tiene un impacto, no es como... No es gratuito, no pasa nada porque ya no lo veo después, porque se lo llevo el camión y ahí ya me olvidé. Claro, sí. Que es un poco el concepto que existe para muchas personas todavía, ¿no? De alejarse un poco de la basura. Sí, yo creo que el hacerse cargo en el fondo tiene... Ujú. Yo creo que existen dos tipos de impacto. El primero es como el impacto real, así como menos basura, pero no es ese impacto el que a mí me mueve personalmente, ¿cachai? A mí me Ujú. mueve el impacto como de saber que estoy haciendo lo correcto y cuando logro que otra persona como que sintonice con eso y que comience a hacer lo mismo, como que ese es el impacto que yo personalmente busco, más que... Porque el que yo, Bárbara, recicle o composte para el planeta es absolutamente nada, o sea, no significa nada, hablando así como en serio. Sí, pues, en cifras, Pero, digamos. pero el que yo pueda influir en en una única otra persona ya es mucho, po, porque si es que influyo de la manera correcta, esa misma persona después va a hacer lo mismo con una y después otra con una y así, y ese sí es un impacto para mí, en mi opinión, mucho más grande. Sí, eso Sí. sí. Porque al final, claro, si el logro es colectivo finalmente, no es un logro individual, ¿no? Como para este tipo de impacto. Sí, te encuentro toda la razón. Y en ese sentido, claro, tú te has hecho como un poco cargo de eso, o de lo que tú puedes lograr, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de tu trabajo. Has estado como súper vinculada en eso, como enseñando, ¿no? Un poco de perder esa barrera del conocimiento que de repente pasa. Por ejemplo, el hecho de compostar, como que hay alternativa, o sea, porque es verdad que es harta pega aprender y todo eso y lograr hacerlo, y si no tienes el espacio, y hay como hartas cosas que tienes que ir sorteando, pero a la vez tener conocimiento que también existen otras alternativas en caso de que no. En caso de que no lo puedes hacer, porque de repente se piensa hasta, mira, yo vivo en un departamento, es imposible. No, sí se puede, hay distintas formas, y generar un poco eso para ir derribando como barreras, que es lo típico que uno tiene cuando no conoces algo, ¿no? Sí, y también tiene que ver con la burbuja en que vivimos siempre, que es como que lo boto al basurero y listo, ya no es mi problema, no Sí, no po. lo vi más. ¿Y te pasa, por ejemplo, cuando tú interaccionas con las personas en las redes sociales? ¿Cuál es la barrera con la que te encuentras normalmente para que las personas digan, no, yo no voy a compostar, o no me interesa? ¿Cuáles son en general los argumentos? Mira, lo que más he visto es como la falta de opciones para las personas.
Hay mucha gente que me responde y que Sí. me dice, pucha, a mí me encantaría, pero aquí no hay puntos limpios, o pucha, aquí yo no tengo espacio. Y es verdad, ¿cachai? O sea, si es que esta conversación sigue para el lado que yo creo que va a ir, yo voy a hablar varias veces de privilegio, porque es cierto, o sea, hoy día reciclar y compostar en Chile tiene mucho que ver con eso. Y creo que también estamos en un momento en el que es tan crítico y que tenemos que poner más de lo que estamos poniendo, al nivel que deberíamos empezar como a estar obligados, entre comillas, a reciclar y compostar. Pero ese obligar no debería ser para todos igual enseguida, porque no todos hemos tenido las mismas oportunidades, no todos tenemos el mismo espacio, no todos tenemos el mismo tiempo. Entonces, Sí. si te das cuenta, en Chile hoy en día hay sectores de Chile que están mucho más avanzados en eso, que son las comunas del sector oriente. Claro. Y creo que es ahí, ese es el nicho por el cual se tiene que empezar en esa modalidad, mientras en todo el resto del país, no sé, pues, puedes educar, puedes poner más puntos limpios, que sea, no sé, pues más accesible a todos, pero hay muchos pasos que tienen que ir ocurriendo simultáneamente para distintos sectores del país, porque somos todos muy diversos. Entonces, no vas a ir a exigirle a alguien en Punta Arenas que recicle sus residuos si es que tiene que, no sé, pues, moverse como hora y media para encontrar un punto limpio. Exactamente. Ujú. Bueno, y otro punto también en relación a eso, a las posibilidades que tenemos, que tiene cada persona, ¿no? Para poder aportar desde lo que sus condiciones le permiten, es el hecho de también abarcar el consumo per se, ¿no? Como si no puedes de repente hacerte cargo de todo, también atacar el nivel de consumo o la elección de productos igual, ¿no? Sí, pero eso también tiene su lado como de privilegio. O sea, si es que yo no tengo plata para elegir qué es lo que compro, ahí no puedo aportar en cuanto a, no sé, pues bajar el consumo o elegir una marca que quizás es más cara, pero que su envoltorio sí es reciclable. Como que tampoco hay muchas opciones en ese sentido. Claro. Claro, no, digo más que elegir un consumo, porque sí es verdad que sí, pues que el mercado se hace para donde esté también las tendencias, ¿no? Entonces, si la tendencia del reciclaje, vamos colocando más caro todo este tipo de cosas. O lo mismo que pasó con lo orgánico, ¿no? Que antes comprar así como que uno comía normalmente este tipo de cosas, pero ahora ya le pone la etiqueta orgánico y ya te cuesta mucho más. Al menos desde la visión de que yo siempre viví en región, entonces me llamaba la atención eso cuando te decían así como Claro. la lechuga y todo, o los tomates, y yo decía, pero si nosotros siempre hemos comprado a caseros, así como, ¿por qué me están cobrando más? ¿Qué me pasaba acá? Bueno, pero más relacionado a eso, que sí es cierto, pensaba yo en la disminución del consumo de repente de ciertas cosas que se podrían como... que a veces es falta, por ejemplo, de conocimiento. Yo igual tengo botellas de plástico, o sea, por ejemplo, pero como que elijo como mis batallas, digamos. Porque digo, y porque igual es súper impactante, y a lo mejor hay cifras que no se conocen, que por ejemplo para elaborar una botella de medio litro se consume más como 10 litros de agua, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene también esa información, uno dice, ya, la pensáis un poco más, pues, púchame, antes de comprarme la agüita ahí, me espero a la casa y me tomo como a eso me refiero más que nada, como ser de repente más consciente al momento de Claro, de comprar cosas no que pueden pasan impactar. tanto por el bolsillo muchas veces, pero es cierto, tiene razón Bárbara, creo yo, que muchas veces marca el consumo de lo que tú estás dispuesto a pagar. Y hay gente que puede pagar mucho y otra gente que puede pagar lo que puede, ¿no? Porque si no, no puede comprar otra cosa. Pero sí, creo yo que hay que elegir las batallas. Como ahí yo creo que todos pueden hacerlo. Pero en cuanto a lo que se refiere a la PAU, yo sí le doy el punto en que si es que uno no tiene, por ejemplo, el presupuesto, creo que la mejor forma de empezar es el reutilizar. El ejercicio de llevar tu propia bolsa es una muy buena puerta de entrada para este mundo de la sustentabilidad. Porque es impresionante, es que a pesar de que ya hay regulaciones y que en algún momento ya va a estar prohibido entregar bolsas plásticas, qué sé yo,
todo está envuelto en bolsas plásticas, las verduras en el supermercado, Sí, entonces po. es como, Sí. es obsceno, y creo que ese ejercicio Sí. es el mejor ejercicio de entrada para... Claro, de repente, por ejemplo, nosotros pedimos las verduras para acá y antes le pedíamos una verdulería, le pedimos un par de veces que venía todo, o sea, venía en una caja de cartón y todas las frutas y todo lo que comprábamos en bolsas aparte, así como envuelto. Y no entendíamos por qué, porque decíamos, pero como es súper innecesario. Y al final, por ejemplo, la decisión fue cambiarnos a una verdulería que nos entregara la caja de cartón con las verduras, todas juntas. Y de hecho era hasta más barata. ¿Te acordás? Sí, sí. Cuando nos cambiamos fue Se como... ahorraron ok, las bolsas. claro. ¿No? Y o sea, el acostumbrarte a salir con tu propia bolsa, así como a cualquier lado, literal que a cualquier lado, es un ejercicio mental brígido, porque yo de repente salgo, no sé, pues con otras personas salimos de mi casa, y yo es como, ya espérate que tengo que echar una bolsa. Cierto, sí. Pero ese como el saber que no puedes salir sin una bolsa, yo las veces que he olvidado salir con bolsa, porque me pasa, Sí, po. tengo Sí. dos opciones. O vuelvo con una bolsa plástica a la casa o me vengo con las cosas en la mano. Esas son las dos opciones. Claro. Y yo por lo menos llegué al punto en el que prefiero venirme con las cosas en la mano. Porque sé que si me traigo esa bolsa plástica, después tengo que hacerme cargo de ella. Pero ese sentimiento toma tiempo. O sea, una persona que comienza no Sí. va a sentir esa obligación como consigo mismo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, por eso es como eso, como bueno, la información, ¿cierto? Y tomar así como pequeñas decisiones, porque es como lo mismo al final es lo que pasa con las dietas o con estas otras medidas que de repente uno toma desde los hábitos. Entonces, si lo lleváis a un extremo enseguida, lo más probable es que después no termina siendo como algo que tú lo hagas como a conciencia y lo insertes de verdad, sino que termina tirando la toalla, como que el todo o nada. Sí. Son hábitos que se van al final formando a poco. Y por ejemplo, algo que en algún minuto lo conversamos así muy someramente o te lo escuché de repente en la historia sobre las bolsas compostables. Uy, un mundo son las bolsas compostables. Sí, Sobre todo cuéntame en eso, Chile. porque yo recuerdo como había una discusión ahí, que al final no todo era tan compostable como se decía. Cuéntame un poco más Ya, de eso. es que las bolsas compostables es súper complejo, sobre todo aquí en Chile. Porque en Chile hacemos todo mal. Ujú. Oye, el mejor país de Chile. Entonces, cuando empezaron a aparecer las bolsas compostables en el mundo, quiero decir, se crea como esta certificación, que no recuerdo cómo se llama, pero es una certificación internacional que en el fondo certifica que tu bolsa es compostable. ¿Qué es lo que pasa acá en Chile? Que en Chile existen algunas plantas industriales de compostaje, pero cada empresa, no solamente las plantas de compostaje, sino que cada empresa en general tiene sus propias reglas para trabajar, para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay plantas de compostaje que necesitan que los objetos compostables, no solo las bolsas, sino que los contenedores o lo que sea compostable, ellos tienen que certificarlo previamente para poder recibirlo. ¿Por qué? Porque obviamente hay personas inescrupulosas que le van a poner a su producto este sello internacional, pero que en realidad el producto no va a ser compostable, ¿cachai? Entonces ellos tienen que probarlo porque claro, las plantas de compostaje también tienen procesos que tienen que cuidar porque no sé, por ejemplo, la planta con la que trabajamos nosotros en Elige Verde separa todos los residuos que a ellos les llegan residuos de muchas empresas, de muchos lugares, qué sé yo, y muchos residuos distintos. O sea, hay empresas que les llevan maderas, hay empresas como nosotros que les llevamos residuos orgánicos y así muchas otras. Ellos separan los residuos y los compostan en procesos separados y eso resulta en abono diferente. Un proceso de otro te va a dar un abono diferente perfecto, con cualidades claro. diferentes. Sí. Por lo tanto, esos abonos tú los puedes usar en cosas distintas. Entonces, en ese proceso es en el que ellos tienen que certificar o asegurarse de que las cosas que lleguen a esa pila de residuos no vayan a afectar el estado final de ese abono, porque ellos lo usan.
Claro. Bueno, todos lo usamos en realidad, nosotros también. Entonces, en el fondo es como para ellos asegurarse de la calidad del producto que ellos van a generar después. Y así Ya, pasa con muchas empresas, muchas plantas de compostaje, y también pasa con muchas empresas como la nuestra, que dependiendo del proceso que ellos utilicen de compostaje, porque hay distintos procesos, se puede o no poner ciertas cosas. Entonces, en el fondo es como el método que tú decidas usar, tú como persona natural, lo ideal es que estés lo más informada posible para que ese método en el fondo no se arruine en el proceso. ¿Y cómo, por ejemplo, la persona que, como uno, digamos, cuando va a comprar un producto y te dicen, ya, mira, mi producto está envuelto en bolsas compostables? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Qué tendríamos que asegurarnos, digamos, para que...? No, en ese caso no te sirve preguntar en el momento en que lo compras, sino que tienes que preguntar en el lugar donde lo vas a disponer después. Es como los puntos limpios, por ejemplo, no todos los puntos limpios reciben todos los plásticos. Entonces, cuando alguien empieza a reciclar inorgánicos, o sea, plásticos, cartones, papeles, qué sé yo, mi mejor recomendación es que busquen el punto limpio que les queda más cercano o el que van a usar, y que vean qué es lo que recibe el lugar, y ahí empiecen a separar o a comprar cosas que solamente puedan disponer ahí. Claro. Sí, y las personas que tienen, por ejemplo, su compostera, Ya. ¿pueden probar o...? Ahí vamos a entrar al tema del compostaje de lleno. El tema es que el compostaje es como la palabra como general, pero dentro del compostaje hay como por decirlo de alguna forma, como subcompostajes. Y entonces está el compostaje industrial, que es lo que hacemos nosotros en el IG Verde, por ejemplo, que es que nosotros juntamos los residuos, los llevamos allá y ellos los compostan con unas máquinas gigantes, que son unas pilas gigantes de residuos que se van revolviendo de vez en cuando, y que son pilas tan grandes que generan temperaturas muy altas en el centro, y ese es el proceso de compostaje. Por otro lado tenemos el vermicompostaje, que es lo que normalmente hacen las personas acá en Santiago, sobre todo, que es que es este cajón que tienen con lombrices y con otros microorganismos que van como descomponiendo los residuos. Entonces, en verdad, depende de qué proceso estemos hablando. Ya, perfecto. Entonces, estas otras industriales no ocupan microorganismos externos, digamos, lo propio nomás de la descomposición. No sé si todos, porque como te digo, yo desconozco cómo funcionan todas las plantas de compostaje, pero con la que trabajamos nosotros es a través de calor, no de microorganismos. Entonces sube tanto la temperatura de estos cerros de residuos que se empiezan a degradar en el interior, y por eso estas máquinas los van revolviendo para que se vaya rotando todo esto y se degrade en el fondo toda la pila, no solo el centro. Y se va degradando a través de oxígeno, de muchas otras cosas, y se logra un equilibrio. Por otro lado, el vermicompostaje, que es lo que puedes tener en tu casa, por ejemplo, son cajones donde tú pones lombrices, y si es que no pones lombrices, con el paso de los días se va a descomponer, los residuos se van a descomponer solos por microorganismos. Después van a llegar hormigas, chanchitos de tierra, moscas, larvas, otros muchos tipos de organismos que van a ayudar a la descomposición. Del vermicompostaje, que son los cajones, el resultado es el humus de lombriz, como se conoce, mientras que del compostaje industrial, por ejemplo, el resultado es abono. Son cosas, son productos similares, pero no son lo mismo. Y se ocupan, o sea, ¿en qué se diferencia el uso? ¿O no hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia. O sea, para una persona común como nosotros, usar humus de lombriz o abono es prácticamente lo mismo. Pero las diferencias son más como por el lado como científico, por decirlo de alguna forma. Claro. Por ahí va. Ya, como de composición. Y por ejemplo, las bolsas, ¿las lombrices logran descomponerlas? Ya. ¿O está más pensado para hablemos de una vermi. En una vermicompostera, no sé si ustedes han tenido,
tenemos una vacía. Claro. Bueno, no sé si sirve para el ejemplo. Bueno, para en una vermicompostera exitosa tú tienes que crear como cierto un equilibrio en el ecosistema. O sea, la vermicompostera no puede estar ni muy seca ni muy húmeda, no puede estar ácida, tienes que en el fondo mantenerla, cuidarla, porque es un cajón con microorganismos que están viviendo y trabajando. Entonces, si tú dejas, por ejemplo, una vermicompostera destapada al sol, con el calor de ahora del verano, te dura un día, se muere todo. Entonces, cuando tú ya como que comprendes, entre comillas, tu vermicompostera y sabes más o menos cómo funciona, no sé, pues si es que pones mucho de X residuo va a pasar esto, o si pones muy poco de esto otro va a pasar esto otro, empiezas como a pensar en que en el cajón hay microorganismos que están comiendo los residuos orgánicos, o sea, en el fondo se están alimentando. ¿Qué pasa si es que yo decido poner 20 bolsas compostables en este cajón? Si es que pones 20 bolsas versus un poquito de residuos orgánicos, eso no se va a descomponer jamás, porque las bolsas son como este material como, entre comillas, como inocuo, en el fondo como que no tiene mucha gracia, por decirlo así, súper flightmente, así como... Sí, simplificándolo. Claro, es como una bolsa que no tiene sabor a nada, que en el fondo es como de agua o de almidón de maíz, es como una cuestión insípida. Claro. No es un menú atractivo. Pobre exactamente. Me dio pena ahora. Entonces, si tú llenas una vermi con ese tipo de bolsas y tienes poquitos residuos orgánicos, las lombrices y los microorganismos en realidad los van a degradar, sí, pero se van a demorar mucho más de lo que deberían, porque no son tan atractivos, porque se van a ir a buscar cosas que les gusten más, ¿cachai? No. Claro. Quizás deberían haber bolsitas con no, y también porque si llenas de bolsas, se te seca la vermicompostera. Necesitas estar humedeciéndola con otro tipo de residuos para que llegue a este equilibrio nuevamente. Claro. ¿Cachai? Entonces, el problema en el fondo, yo en algún momento lo expresé súper mal, porque igual es que cuando uno trabaja en esto, se encuentra como con gente que es como tan reacia a aprender al respecto que uno vive frustrado. Entonces llega un momento en que de repente uno no dice las cosas como debería decirlas, y claro, en algún momento yo dije que no se podía, pero básicamente porque la gente común y corriente hoy día, sobre todo en pandemia, está recibiendo todo en bolsas compostables. Y como les decía, no hay a meter 20 bolsas en una vermi, una te creo, pero... Claro. Sí, por eso en realidad yo también te estaba preguntando, como para hacer el punto de las cosas que, o sea, de tener criterio, más que nada, como hacer el ejercicio de tener criterio, porque así como está el tema de las bolsas, hay un montón de otras cosas que se están dando hoy en día, que también tienen su lado B, digamos, ¿no? Para pensarlas, como para entender que hay un proceso detrás que igual es importante conocer, entender... para tomar mejores decisiones igual, ¿no? Sí, y es que el tema, en el tema como de la sustentabilidad, para englobarlo un poco, para no referirme específicamente al compostaje o el reciclaje, tiene harto de sentido común. Por lo tanto, mientras tú más sepas o tú entiendas por qué estás haciendo algo, por qué estás tomando una decisión al respecto, te va a hacer sentido, o sea, va a tener sentido. Y los productos compostables, por muy compostables que sean, igual son plásticos de un solo uso. Exacto. Entonces, si es que yo tengo la posibilidad, no sé, pues en vez de una bolsa compostable, usar una bolsa de cartón, de papel craft, por ejemplo, que después voy a poder reutilizar, o que después se va a poder reciclar para convertirse en un libro o lo que sea, para mí personalmente tiene más sentido usar el papel. Exacto. Pero eso también es una decisión personal, pero tiene mucho que ver con el conocimiento que uno tenga al respecto. O sea, no es como, o sea, lamentablemente hoy día te venden los productos compostables como la panacea, y hoy día todo está siendo compostable, pero al final del día, la mayoría de esas cosas compostables, que son bolsas, son chorrera de cosas, que la bombilla, que el vaso, que el plato, lo que sea, la mayoría de las cosas compostables están llegando a los rellenos sanitarios. Entonces no sirve de nada comprar compostable. Es lo mismo que comprar plástico. Claro, si no te... Eso. Sí, y creo que eso es un súper... O sea, como lo que dijiste ahora último, encuentro que es pero espectacular para dar como ese mensaje final, ¿no? De
de lo que significa todo esto y también para hacer esta reflexión un poco más democrática a todas las personas, porque como dijimos al principio, claro, si uno... hay personas que tienen ciertos privilegios y que pueden darse el lujo a lo mejor de tomar ciertas decisiones que serían como las ideales, digamos, pero no siempre va a ocurrir así y hay que entender que todos tenemos realidades distintas, pero que hay opciones dentro de nuestras realidades. Pues el informarse, por ejemplo, es una opción, el de tomar decisiones, ¿cierto? Mejores de acuerdo a esa información, es una opción y es gratuita, digamos. No, y hay tantas otras, sobre todo hoy en hay día. tantas otras cosas que hacer entre medio, o sea, la respuesta final no es el reciclaje o no es solo el compostaje, o sea, el que tú puedas hacer, no sé, pues una huerta comunitaria en tu cuadra, eso ya es pero maravilloso, o sea, que te permita dejar de comprar frutas o verduras en el supermercado y que lo estés produciendo tú mismo, Sí, también tiene un impacto brígido en Exacto. cómo miras tú el planeta. Exactamente. Como que sí. la economía también, nos ha sacado caleta ujú. del hacernos cargo de nosotros mismos, todo se nos entrega listo. Claro. Sí, sí, y eso está muy, muy fuerte todavía. Y como dices tú también, el contarlo, ocupar espacios que tengamos, tanto en nuestras redes sociales, en nuestros cercanos, en nuestras familias, ¿cierto? Conversarlo también es súper importante porque al final esto, como decías tú al principio, es algo colectivo. Claro. Que lo haga uno calladita, digamos, y sola no sirve de nada. Sí, pues y una sola reciclando no va a cambiar el mundo, Ujú. pero si todos No, reciclamos un poquito, ahí al tiro se hace la diferencia. Sí, nadie tiene que hacerlo todo, ese es el tema. O sea, exacto. yo por ejemplo, yo como carne, o sea, como poca y cada vez como menos y todo eso, pero yo no soy perfecta, o sea, yo no soy Claro. el paladín de Sí. la sustentabilidad. Sí, que también se da eso, ¿no? Que de repente se tienden como a veces a extremar esas posturas y decir así como, no, yo hago todo bien, ¿no? Pero no tienes que llegar a eso, digamos, todos estamos aprendiendo, es un proceso, pero mientras uno sepa, digamos, las decisiones que está tomando, igual, por ejemplo, también nosotros consumimos carne y nuestra decisión es consumir lo menos posible, por ejemplo. Esa es como nuestra batalla hoy en día, ¿no? Y así seguramente vamos a ir incorporando a poco otras decisiones a medida que también, ¿cierto? Nos vayamos como abriéndonos a nuevas... Claro, haciéndonos sentido. Haciéndonos sentido, ¿cierto? A todo lo que significa. Esa es la también. clave, encuentro yo, que lo que sea que hagamos, y no solamente en este tema, sino que en general, lo que sea que hagamos, incluso las cosas más tontas, no sé, sacar la basura o comprar en tal lugar que nos haga sentido. ¿Por qué estoy comprando aquí o por qué estoy haciendo esto? Eso. Y en las cosas más tontas, Sí. como les decía, eso cambia el tiro la perspectiva que tiene uno de sí mismo. Sí. Exacto, sí, y por qué uno hace las cosas. Oye, Bárbara, te pasaste. Sí. Muchas gracias por esta conversación. Esperemos haber también aportado con un granito de arena a las personas Sí. que nos estén escuchando Seguro y que que se sí. sumen también a estas reflexiones, que es bueno que, como decíamos, que las tengamos. Así que muchísimas gracias por haber aceptado De la nada. invitación. Seguro que vamos a tener otra oportunidad para conversar nuevamente porque quedaron muchas cosas en el tintero, seguro. Seguro Por que favor, sí. sí. Cualquier cosa que también quieras contar, ¿no? Eso. Este espacio Sí. está abierto para cuando quieras. Quizás volver. hablar de un tema específico para Sí. hablarlo en profundidad y ver, podemos ir evaluando qué hacer. Duró tan Exacto. poquito que ni siquiera alcancé a ponerme depresiva al respecto. Eso, sí, yo no alcancé a hacer No, nada, Yo- nada. Sí. Yo Debemos confesar que teníamos Debo confesar que en este podcast un acuerdo, estuve muy sí. silencioso porque estaba aprendiendo. Todo este podcast yo estaba tomando Sí. nota, aprendiendo y no necesité hacer ninguna... ninguna intervención. Intervención. Teníamos un acuerdo de que el Pablo iba a ser el que Claro. subía el ánimo si nos poníamos demasiado Pero no, catastróficas con la estuvo Bárbara. muy interesante todo. Sí, no, mira, si es que puedo decir algo así como para cerrar hoy día, Sí, obvio. creo, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que si es que les tinca reciclar, empezar a reciclar, no necesitan reciclar todo. O sea, pueden empezar por lo más simple, que son los papeles y los cartones. Luego de eso vienen los plásticos. Por otro lado, si es que les interesa probar el compostaje, no necesitan compostar todo, porque compostar todo es efectivamente más complejo y requiere trabajo. Ujú. Pero mi recomendación es que en cuanto al compostaje, por ejemplo, empezar con las frutas y verduras, que es lo más simple. Entonces, empezar con Sí. cosas pequeñas si es que les llama algo la atención y eso ya es suficiente. Que los vea alguien más, algún familiar Sí. haciendo eso es súper significativo, sobre todo Eso, con los sí. niños. Los niños
ya vienen con esto de nacimiento, pero los adultos somos súper porfiados como para hacer este tipo de cambio, entonces incentivar todo el rato. Sí. Sí, Sí. Eso sería. me parece excelente mensaje. Y cuando quieran vuelvo, me quedan como Sí. 2 días de tema. Yo creo que te quedan eso. Sí, yo creo que sí. Estos Te son creemos, temas te que dan para creemos. hablar. Qué entrete, sí, me encantó hablar de esto, creo que era necesario, hace rato que lo queríamos Sí, hace rato que tocar, queríamos hablar, sí. así que nos encanta que justo hayamos Coincida, también coincidimos sí. que también podía. Además del interés hacia el tejido, también hacia Sí, porque temas no todo de es tejido. medio ambiente, ¿no? Claro, exacto, No, sí. y el tejido igual tiene su Sí. lado como medioambiental, así que, o sea, ahí también, Sí, o sea, Sí. para Podemos hablar en otro momento de eso, de repente Sí. puede ser un buen tema. Puede ser un buen a tema conversar. en un futuro. es que incluso episodio. las decisiones que tomas en cuanto al tejido, por ejemplo, qué tipo de fibras compras, también tienen que ver con eso. Claro, Así que, Sí, totalmente. sí, pues. Así que muchas gracias, Bárbara, por estar con de nosotros. nada. Te pasa. Aceptar esta No, invitación. estaba muy feliz cuando me invitaron. Muchas así que gracias. muchas gracias. Genial. Nos vemos entonces nosotros en un próximo episodio. Nos vemos. Chao, Bárbara. Chau. Chau, chau.